Bueno, bienvenidos a la webinar. Mi nombre es Carlos Castilla y soy el director de operaciones de la clínica de Neactiv. Quiero agradecer al Instituto Nutrigenómica que les haya invitado a estar presentes en la presentación de nuestro producto, ¿vale? El webinar en sí no va a durar más. Vamos a tratar de ceñirnos a entre 45 minutos y máximo una hora, y va a estar estructurado de la siguiente forma. Daremos una pequeña introducción, ¿vale?, de unos 5 minutos. A continuación entraremos en la parte de qué variables genéticas son las que analizamos. Posteriormente detallaremos la interrelación que hay entre la genética, el deporte y la nutrición, que es la base de la información que proporcionamos en nuestro informe. Y por último, le enseñaremos las utilidades del propio informe. Al terminar con la presentación, abriremos una ronda de preguntas y si se quedase alguna por falta de tiempo sin responder, lo que haríamos es que las responderíamos por correo, y mañana todos los asistentes van a recibir el correo con estas preguntas, aparte de otra información útil, como por ejemplo el código promocional de este webinar. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar presentando a las personas que me van a acompañar. Juan Antonio Martínez Fiesta, que es el CEO de la clínica, y María José, a ver si soy capaz de... María José de la Paz, que es la directora de I+D de la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasaré la palabra. Para empezar, comentarle que, como he indicado, somos una clínica que prestamos servicios de genética, nutrición y deporte. Somos una clínica autorizada por Sanidad, con un número NICA, ¿vale?, que está conformada por una serie de médicos, por especialistas genetistas, por bioquímicos, nutricionistas y especialistas deportivos. ¿De acuerdo? Básicamente, el objetivo de la webinar es explicar cómo funciona y cómo puede ayudar a resolver determinadas cuestiones nuestros servicios de análisis genético, que tenemos en varias disciplinas deportivas variadas, como pueden ser el triatletismo, la natación, el ciclismo, el running, pero también tenemos disciplinas como nieve, disciplinas como gimnasio y algunas que no son meramente disciplinas deportivas, como sería la salud. Básicamente, ¿qué es lo que hace nuestro producto? Bueno, pues nuestro producto es un servicio, o sea, va más allá de ser un mero producto, no es un test que mandamos a casa, sino que es el compendio de varias cosas. O sea, somos capaces de analizar determinadas variables de vuestra genética, que conjuntamente con vuestros datos antropométricos y con vuestros hábitos deportivos nos permiten resolver una serie de cuestiones, ¿vale?, que están implícitas en vuestra genética. Y a partir de ahí somos capaces de adaptar las variables de vuestro entrenamiento y las variables nutricionales, ¿vale? El producto final es un informe interactivo, que es este que podéis ver aquí, que estáis viendo en la pantalla, que está compuesto por una serie de elementos que ahora pasaremos a desgranar. ¿De acuerdo? Antes de empezar con lo que sería la explicación del producto, quiero aclarar una serie de cuestiones. Básicamente, bueno, el rigor científico que hay detrás de esta información, aunque María José quizás lo va a detallar con más profundidad, pero es algo que nosotros nos hemos preocupado desde el principio, que es una constante en nuestro trabajo. Luego, la diferenciación básica para nosotros es que somos la única clínica que está autorizada para prestar servicios de genética, ¿vale?, en este ámbito. No mandamos el kit a casa. Ahora veréis que nuestro proceso de compra es algo más complejo. Estamos obligados a que sean los especialistas sanitarios los que tomen las muestras. Sabemos que hay gente que está mandando kit a casa, pero aparte de los riesgos de contaminación, es que no es legal. O sea que básicamente el rigor, la legalidad y un equipo multidisciplinar es lo que nos hace diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, voy a dar paso a mi compañero Juan Antonio, que nos va a explicar, pues, la interrelación que existe entre la genética, la nutrición y el deporte y los elementos del informe. ¿De acuerdo? Vamos a intentar, ¿no? Vamos a ver.
Yo voy a empezar, bueno, antes de nada me están comentando que si hay alguien que esté viendo esto en el móvil, parece ser que no se ve la pantalla que nosotros estamos compartiendo, sino que solamente se nos ve a nosotros. Desconozco cómo se puede solucionar ese problema. Si alguien lo está viendo con el móvil, que sepa simplemente que nosotros lo que estamos intentando es compartir una pantalla en el ordenador, se ve perfectamente donde se ve el informe, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho eso, a mí me gusta siempre empezar con la parte más dura de todo, porque al final, si algo nos hemos dado cuenta después de todo este tiempo, hablando con la gente, intentando poner en circulación comercial lo que es el test genético, lo que es el análisis genético que nosotros realizamos, es que cuando una persona por primera vez se enfrenta al concepto de genética y deporte, lo que se le viene a la cabeza es algo así como una idea de ciencia ficción, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo es posible que tú realmente a través de saliva mía seas capaz de decirme muchas cosas? Se me va a romper un hueso. ¿Y cómo es posible, no? O que yo me voy a romper un ligamento, o que simplemente pues, mi capacidad de movilización del lactato es mayor o menor, aun teniendo en cuenta la cantidad de horas de entrenamiento que yo realizo normalmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar por aquí, porque realmente el tema de la genética es mucho más sencillo y mucho más fácil de entender de lo que realmente la persona se imagina, ¿no? Es decir, vamos a ver, nosotros ¿qué es lo que analizamos? Cuando nosotros analizamos determinados elementos genéticos, ¿vale? Variaciones genéticas que tienen las personas, es decir, ¿por qué tenemos la cara que tenemos? ¿Por qué tenemos la altura que tenemos? ¿Por qué tenemos la complexión física que tenemos? Porque en nuestro genoma nos ha hecho que nos desarrollemos de esta manera, ¿no? Perfecto. Pues si eso es así, es porque entre un genoma y otro hay variaciones, hay diferencias que nos hacen desarrollarnos de una determinada manera. Perfecto. Si nosotros encontramos determinadas alteraciones dentro de ese genoma, y ahora si queréis, pues María José pues definirá desde un punto de vista científico con más exactitud los distintos términos y definiciones, pero si nosotros somos capaces de encontrar esas alteraciones que nos hacen diferentes entre sí, podremos encontrar aquellas alteraciones que junto con, y esto es lo importante, determinados elementos ambientales pueden provocar una determinada consecuencia, positiva o negativa. Y para que esto se entienda muy bien, voy a empezar con los ejemplos, que a mí me gusta siempre empezar con los ejemplos más tontos posibles, porque son los que mejor se entienden, aunque me salga un poco de la pulcritud científica. Vamos a ver, si yo intento romper un palo seco y finito, pues probablemente lo rompa con mucha facilidad. Si intento romper un palo de bambú grueso, pues probablemente no lo termino rompiendo en la vida. ¿Y por qué se produce eso? Pues lógicamente porque la composición interna de los elementos de los dos palos son distintas de una u otra. Pues lo mismo pasa con nuestro organismo. Oye, ¿por qué un hueso se rompe con mayor o menor facilidad que otro? Pues porque internamente tiene una composición distinta que le hace más resistente o menos resistente. Vamos a dejarlo ahí, para no entrar en profundidad. Y básicamente eso es lo que nosotros analizamos desde el punto de vista genético. Oye, ¿cómo está hecho tu organismo? ¿Por qué tu organismo es como es? ¿Por qué hay gente que es muy propensa a tener calambre y otros que no? ¿Por qué hay gente que se rompe con mucha facilidad ligamentos y otros no? ¿Por qué hay gente que tiene roturas fibrilares y otros no? Pues básicamente todo eso somos capaces de adelantarnos. Pero lo importante, no es determinista. Es decir, yo puedo saber que tú tienes una determinada composición corporal que hace que tengas mayor probabilidad de que ocurra una determinada cuestión. Claro. Es decir, oye, tú te puedes romper el hueso con mucha facilidad. Sí, pero si no te levantas del sillón, evidentemente no te lo vas a romper. Creo que eso está bastante claro. Ahora, si efectivamente tú tienes una probabilidad de romperlo, no desarrollas la musculatura necesaria en torno a ese hueso, poner un ejemplo, porque quien dice hueso dice ligamento, dice tendones, dice cualquier otra cosa, no desarrollo la musculatura en torno a que me proteja y siempre hago una actividad donde la carga sobre ese ligamento, sobre ese hueso, sobre ese tendón, me da igual cómo se llame, es importante y es fuerte, pues hombre, evidentemente tarde o temprano te va a acabar rompiendo. Y esa es la filosofía que se transmite aquí. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque cuando nosotros estudiamos la genética, estudiamos cosas negativas, pero también estudiamos cosas positivas. Es decir, estamos analizando riesgos potenciales, pero también estamos analizando potencialidades de la persona. Si el que se ocurra o no depende de las condiciones ambientales, pues lo tenemos muy fácil. Oye, vamos a modificar las condiciones ambientales en los términos que a nosotros nos interese para conseguir los objetivos que nosotros perseguimos.
Y una vez dicho esto, que ya me he enrollado demasiado en este sentido, voy a empezar directamente a explicaros qué es lo que nosotros analizamos desde el punto de vista genético. Aquí podréis ver, pues digamos, el índice de todo lo que nosotros prácticamente estamos planteando. Lo hemos dividido en varios apartados. A mí siempre, me gusta decir que aquí hay dos tipos de clasificaciones, ¿vale? Está la clasificación actual, que es, digamos, por grupos funcionales, es decir, oye, pues todo lo relativo a lesiones, todo lo relativo a cardio, todo lo relativo a musculatura, intolerancia, etcétera, etcétera. Hay otra clasificación que a mí me gusta especialmente, que es decir, oye, aquello que influye directamente en el deporte y aquello que influye indirectamente en el deporte, ¿vale? Y hay otra clasificación que, bueno, que de alguna forma complementa todo esto y que la voy a plantear porque creo que es bastante clarificadora. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de genética, tenemos que entender que estamos hablando de dos aspectos diferentes. Me explico. Hay elementos estructurales, que son los que tradicionalmente se analizan en genética, que son los que me condicionan de forma estable en el tiempo, estructural en el tiempo, me predisponen a una determinada cuestión. Es decir, si yo tengo mucha probabilidad o poca de lesionarme, la voy a tener el lunes, el martes, el miércoles y el año que viene. Si tengo una determinada cardiopatía o no la tengo, la voy a tener hasta que me muera. Si tengo una composición fibrilar determinada que me permite ser más explosivo, más resistente, por poner un ejemplo fácil que todo el mundo lo pueda entender, lo voy a tener siempre. Es decir, son elementos estructurales que me permiten ajustar mi entrenamiento o al menos conocerme para que a la hora de yo hacer deporte, ese deporte, digamos, mitigue aquellos riesgos que son conocidos por mí o maximice mis potencialidades. Pero lo importante aquí es que no determinan o no diferencian lo que puede ser un entrenamiento del lunes de un entrenamiento del miércoles. Aquí lo importante, una vez conocido esto, que es, digamos, lo que nos determina a nosotros cómo somos estructuralmente, y cómo estamos nosotros compuestos por dentro, y como lo que he dicho antes, hacia dónde podemos llegar, tanto en términos positivos o negativos, ¿vale? Muy bien. Pero hay un elemento de la genética que es muy importante que se tenga presente y que sí condiciona lo que se puede hacer de entrenamiento entre un día y otro, que es lo voy a dejar para el final, pero adelanto que interrelaciona directamente con la nutrición, que es la capacidad de absorción de micronutrientes, ¿de acuerdo? Esto es lo más novedoso y es lo más importante de todo el análisis que nosotros realizamos. Como es lo más importante, lo voy a dejar para el final, pero que entendáis que la genética tiene una utilidad diaria, ¿de acuerdo? No es algo que yo, efectivamente, es para toda la vida, pero tiene una utilidad diaria, que es lo que nosotros tratamos de dar aquí. Es decir, que no sea algo efímero, que no sea un análisis sin más, ¿de acuerdo? Mira, muy rápidamente, por ir enseñando el ejemplo, os comento, nosotros todo ese índice genético, nosotros lo planteamos desde el punto de vista gráfico de esta forma. Esto es un ejemplo, para que la gente lo podáis ver. No está basado en ningún caso real, es importante que tengáis en cuenta esto, ¿de acuerdo? Son datos totalmente aleatorios. Lo importante es el concepto. Cuando recibís el informe, lo que estáis recibiendo, lógicamente, es un resumen gráfico que os permite de un solo vistazo poder tener acceso a toda la información genética que nosotros os planteamos. Son más de 30 cuestiones relacionadas en 109 alteraciones genéticas. ¿De acuerdo? Ahora, si queréis, María José, os explica con un poquito más de detalle. Independientemente, sea como fuere, lo importante aquí es que si le dais, pincháis en cualquiera de ellos, accedéis a lo que es la página interna de cada uno de los distintos elementos. Esto os lo enseño un poco para que os hagáis una idea gráfica de cómo es el informe. Todos son así, ¿de acuerdo? Todos tienen esta estructura. Inicialmente planteamos el perfil de la persona, el resultado que ha salido, decimos qué genes analizamos, decimos cuáles son los posibles alelos de cada uno de los genes que analizamos, cuáles son los genotipos observados de cada uno de esos genes, la interpretación individual y la interpretación conjunta sin enrollarlo. Y eso es importante. No queremos grandes páginas, no queremos 200, 300 páginas, porque al final lo que entendemos es que vosotros lo que queréis es saber vuestros resultados y sobre todo lo más importante, que es lo que vamos a entrar al final, y cuando me pongo las zapatillas y salgo a correr, ¿qué hago? ¿Vale? Que aquí es realmente lo que nos interesa a todos.
Si ya a partir de aquí tenéis más curiosidad, bueno, pues aquí ya empezamos a hablar o empezamos a comentar qué proteínas son las que nosotros analizamos, qué porcentaje y qué efectos tienen cada una de ellas. Y si alguien ya quiere saber más porque le interese la materia o simplemente tenga curiosidad, pues aquí tenéis un montón de hipervínculos que os llevarán, pues, lógicamente, a zonas mucho más desarrolladas. ¿De acuerdo? Todas las páginas de genética tienen esta estructura y todas se resumen, como he dicho inicialmente, en este resumen gráfico de resultados. Vale. Una vez dicho esto, por seguir un poco la lógica de la clasificación que hay aquí, que hay en el índice. Lesiones. Ya os he adelantado en la introducción. Analizamos tendones, ligamentos, lesiones musculares y fracturas óseas. No quiero repetirme. Vamos a ver. Depende de cómo esté organizado nuestro organismo, podremos saber, por dejar la idea fuerza encima de la mesa, qué probabilidad hay de que yo me pueda romper. ¿De acuerdo? El tema de musculatura, voy a saltar de aquí a aquí, voy a dejar cardiointolerancia para más adelante. Esta, digamos, es la parte clave de todos los elementos que nosotros analizamos en deporte. Digamos que es la parte más importante. Que yo me pueda lesionar o no, de acuerdo que hay que conocerlo, pero no determina qué rendimiento puedo yo tener en un momento determinado. Lo que va a determinar el rendimiento, en lo que hay que cuidar para mejorar el rendimiento, bien potenciando lo bueno o bien mitigando lo malo, es básicamente la parte de musculatura. La explosividad o resistencia. ¿Cómo yo puedo saber si una persona es explosiva o resistente? Pues muy fácil. Depende de qué tipo de fibras musculares tenga yo. Si las tengo de un tipo o las tengo de otro. Si son más trenzadas o más longitudinales. Si son de tipo 1 o tipo 2. ¿Vale? Eso ya, lógicamente, María José, si tenéis algún tipo, os lo explicará con más detalle. Lo importante es cómo está formado el músculo. Hay músculos que tienen más facilidad para movimientos rápidos y contractivos y hay músculos que tienen más facilidad para movimientos más largos o más desarrollados a lo largo del tiempo. Y eso va a determinar que yo sea resistente o explosivo, pues, evidentemente. La capacidad aeróbica, es decir, oye, ¿qué capacidad de consumo máximo de oxígeno? O qué capacidad de movilización de lactato, todos los que corráis, ¿vale? Son conceptos que tenéis, lógicamente, muy interiorizados. Es muy importante que entendáis que esto tiene una carga genética brutal. Es decir, no es... ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la capacidad de mejora. Es decir, hay personas que no tienen, que por más que desarrollen o por más que entrenen, no van a poder mejorar determinados umbrales. Y eso viene determinado genéticamente. Es importante conocerlo. ¿Eso me va a limitar? Hombre, sí y no. Eso lo que va a hacer es que va a modificar el tipo de entrenamiento para que yo, en función de la prueba que yo quiero realizar, yo pueda conseguir las metas que yo estoy persiguiendo. ¿De acuerdo? La hipertrofia muscular le interesa fundamentalmente a aquellas personas que realizan ejercicios de fitness, fundamentalmente. Aquí estamos poniendo un ejemplo de entrenamiento de running, pero sabéis que tenemos uno específico de gimnasio. Hay gente porque directamente lo que le interesa es, pues, hipertrofia muscular, ¿vale? El tema de la recuperación muscular, esto es fundamental. De hecho, es la base de la mayor parte de los entrenamientos de resistencia que nosotros ponemos encima de la mesa y que ahora los vamos a ver. Running, natación, ciclismo, lógicamente triatlón por definición, ¿vale? Son ejercicios, son deportes de resistencia. La capacidad que yo tenga de recuperar muscularmente es lo que va a determinar en gran medida mi rendimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podemos determinar la capacidad de inflamación, el proceso inflamatorio que se va a desarrollar, ¿de acuerdo? O la capacidad de entrenamiento, el entrenar con mayor o menor asiduidad, el entrenar con menor o mayor descanso por ejemplo, el tema de cuando yo hago un entrenamiento de serie, ahora lo vamos a ver en los distintos tipos de entrenamiento, es fundamental. El tema de calambre, el tema de sobrecargas musculares, bueno, todos los que corréis, pues sabéis lógicamente que hay gente que tiene calambre con mucha facilidad o sobrecarga muscularmente y gente que no, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, que digamos que esto, digamos, es la parte muscular, la parte que determina el rendimiento y que, como he dicho antes, podéis entrar en cada una de ellas y podéis ver la información que aquí que nosotros facilitamos y podéis ver la explicación del por qué y cuáles son los elementos que se miden, ¿vale? Cada uno de ellos. Es importante que entendáis otro tipo de aspectos que son muy importantes, como son cardio e intolerancia. Vamos a ver, aquí a mí siempre me gusta explicar esto, los dos apartados a la vez, aunque en principio parezca que no tengan mucha relación, me gusta explicarlo como si fuera un teorema matemático. Aquí existe una condición necesaria y existe una condición suficiente. Si
mi organismo no se ha desarrollado de tal manera que yo pueda generar o pueda desarrollar una determinada patología, llámese intolerancia alimentaria o llámese problema coronario, ¿vale? Y ahora entraremos en cada uno de ellos si queréis, no voy a desarrollarlo. Es decir, es la condición necesaria. Si genéticamente no se desarrolla esa potencialidad, yo no voy a desarrollar este tipo de problemas. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque luego vienen las condiciones suficientes. ¿Las condiciones suficientes cuáles son? Pues en el caso del cardio, una prueba de esfuerzo, y en el caso de la intolerancia, un análisis sanguíneo. ¿Por qué los análisis sanguíneos en el tema de intolerancia dan tantos negativos? Porque, vamos a ver, cuando yo analizo la sangre, ¿qué es lo que estoy analizando? La composición química. Muy bien, la composición química, ¿de qué va a depender en gran medida? Pues de la alimentación previa que yo haya tenido. Por lo tanto, lo importante aquí es saber que la sangre es variable en el tiempo, no es estable en el tiempo. Y entonces puede ser que en un momento determinado, por diversas circunstancias, se detecte una, no intolerancia, sino, ¿cómo lo denominaríamos? Alergia, ¿sí? Una determinada alergia, aunque sea temporal, hacia determinado tipo de sustancia. ¿Vale? Una incompatibilidad química, como me gusta a mí decir, aunque no sea posiblemente el término más exacto, pero se entiende bien. Y eso me genere un falso negativo. Me genera una intolerancia teórica que luego no es real. Lo será en ese momento, pero no tiene por qué ser estructural, ¿vale? Sin embargo, si genéticamente yo sé que puedo desarrollar esa patología, puede ser que lo sea o que no lo sea. Eso ya a lo mejor me lo corroborará en un análisis de sangre. Pero es importante conocerlo porque si yo puedo desarrollar esa patología y no lo soy, pues enhorabuena, estupendo. Pero si no te cuidas, lo vas a acabar siendo. Oye, ¿y cómo me puedo cuidar? Pues exactamente igual que si lo fuera. Por lo tanto, a efectos prácticos da exactamente igual. A efectos prácticos, si eres tendente a, te tienes que cuidar igual que si lo fuera, para evitar serlo. Por lo tanto, esto es interesante conocerlo. Y desde el punto de vista cardio pasa algo muy parecido. Vamos a ver, si yo me hago una prueba de esfuerzo, me voy a ir a un ejemplo muy dramático, muy extremo, pero que siempre estos ejemplos nos ayudan a entender mejor las cosas. Si yo me hago una, dicho de otra forma, ¿cuántos deportistas de élite han tenido, desgraciadamente, muerte súbita por efectos coronarios? No muchos, pero algunos, y todos lo hemos vivido. ¿Cuántos de esos, o sea, cuántas pruebas de esfuerzo llevaban esta gente encima? Y sin embargo no lo han detectado. ¿Por qué? Pues muy fácil. Vamos a decir, si el problema que yo tengo, si esa patología, vamos a llamarlo así, si esa malformación, entre comillas, del sistema coronario se manifiesta durante la prueba de esfuerzo, se detecta. Pero si no se manifiesta durante esa prueba de esfuerzo, pues, lógicamente el cardiólogo no es adivino. El cardiólogo está viendo que todo funciona normalmente. ¿Dónde está el problema? Pues que esa patología, malformación, no sé cuál es el término correcto, lo que pasa es que necesito que lo entendáis, ¿de acuerdo? Se manifiesta en un momento de hipertensión aguda, en un momento de esfuerzo importante, en donde pueden producirse un cuadro severo que puede llevar incluso en un exceso, en un caso muy extremo, a la muerte súbita. Pero lo importante aquí es que el razonamiento que hemos hecho con la intolerancia es exactamente igual que tenemos que hacer con el tema de cardio. Si yo genéticamente no tengo esa predisposición genética, yo no voy a desarrollarlo, ¿vale? Y eso lo podemos saber y adelantarnos. Es que eso me va a condicionar el deporte, es que si resulta que me detectáis algo, me va a impedir hacer deporte, no, muchísimo menos. Lo que te va a enseñar es a evitar hacer deporte de forma que evite esos riesgos, ¿vale? A entrenar de forma que evitemos esos riesgos, a que tú te conozcas, a que sepas que en determinadas pruebas, en qué umbrales puedes y no puedes pasar, ¿de acuerdo? Luego, aquí hay dos elementos, como son otras patologías, el tema de osteoporosis, el tema de osteoartritis o temas de metabolismo, como diabetes, sobrepeso, regulación del apetito, triglicéridos, o sea, triglicéridos, colesterol, que lo hemos metido porque realmente no es que tengan una influencia directa o indirecta sobre el rendimiento deportivo, sino nosotros sabéis que nosotros tenemos varios tipos de análisis y uno de ellos concretamente es el de salud y nutrición. Y bueno, la verdad es que los clientes que tenemos nos habían pedido y era una demanda ya bastante recurrente y hemos tomado la decisión de incorporarlo en todos los análisis, que independientemente de que no fuera una información que tuviera una influencia directa sobre deporte,
era una información que estaban interesados en conocer, y ya que se hacía el análisis genético, hombre, es muy interesante porque es verdad que esto es para toda la vida, y esto sí es verdad que son patologías y son riesgos que se pueden evitar teniendo en cuenta determinados hábitos concretos. Entonces tomamos la decisión de meterlo. Esto, digamos, lo encuadraríamos, estos dos apartados, metabolismo y otras patologías, en un ámbito mucho más tendente al concepto de salud. ¿De acuerdo? Y ahora he dicho ya todo esto, que tampoco quiero enrollarme mucho más, voy a entrar con lo que más me interesa y con lo que realmente hace útil el análisis, el informe, que es la parte de la absorción de micronutrientes. Vamos a ver. Aquí, si queréis, me puedo ir ya directamente, por darle un poquito de vida a la pantalla, me puedo ir directamente aquí y yo lo explico. Vamos a ver. Aquí pasa lo siguiente. Cuando nosotros hacemos deporte, todo el mundo, todo ser humano, cuando hace deporte, se le producen dentro de su organismo una serie de procesos metabólicos, o bioquímicos, depende, pero básicamente una serie de procesos metabólicos, como son los inflamatorios, los oxidativos, metabólicos proteicos, metabólicos de hidrocarbonados, sintetización de glóbulos rojos, y en casos extremos incluso inmunodepresión. Vale. La pregunta aquí es muy sencilla. Vamos a ver, ¿todos tenemos este tipo de procesos cuando hacemos deporte? La respuesta es sí. Vale. ¿A todos se nos dan los mismos procesos con la misma intensidad y la misma velocidad? No. Una misma persona tiene los mismos procesos, tiene la misma velocidad e intensidad en los procesos metabólicos en un día y en otro. No. ¿De qué depende? Pues entonces depende de los elementos protectores que yo en ese momento tenga en el organismo. Y esto es donde mejor se entiende, porque todo el mundo lo entiende como concepto, en la parte de oxidación. Oye, los procesos oxidativos. Si en mi organismo tengo suficientes vitaminas antioxidantes, ¿vale? Mis procesos oxidativos se desarrollarán más tarde y con menos intensidad. Si yo ese día no tengo en mi organismo las suficientes vitaminas antioxidantes, no tengo la suficiente protección, y por lo tanto, mis procesos oxidativos se desarrollarán a mayor velocidad y con mayor intensidad. Por lo tanto, si yo soy consciente de esto, ¿vale? Yo puedo hacer una primera clasificación y decir, aquí faltan elementos, pero esto está puesto para que se entienda. Es un ejemplo. Si los ponemos todos, pues esto se hace mucho más pequeño y no se entendería bien. Es el concepto lo que me interesa transmitir. Si yo analizo determinados micronutrientes, como son vitaminas, determinados minerales y ácidos poliinsaturados, y determino la relación que tiene con los distintos procesos inflamatorios, ya tengo un primer nivel de conocimiento. El siguiente nivel de conocimiento es, oye, ¿y genéticamente afecta algo el que yo tenga más o menos cantidad de micronutrientes en mi organismo? Y la respuesta es sí. Y esto es lo más importante de todo. ¿Por qué? Y lo voy a explicar con el ejemplo que utilizo siempre, y se entiende perfectamente. Es una barbaridad científica, pero se entiende muy bien, y a mí me encanta explicarlo. Y es el ejemplo de la mina y de la fábrica. Vamos a ver. Si yo tengo una fábrica y tengo una mina que tiene la materia prima suficiente o necesaria para que la fábrica funcione, la pregunta es muy simple. ¿A mí qué me interesa más? ¿Tener totalmente ajustado y optimizado el proceso de obtención de materia prima para que las reservas en la mina sean siempre constantes? ¿O me interesa tener optimizado la cantidad de materia prima que yo necesito quemar para que la fábrica esté óptimamente en funcionamiento? Me interesa más lo segundo. Pues entonces, ¿por qué nos preocupamos desde el punto de vista alimenticio de mantener las reservas perfectas y no nos preocupamos de cuánto estamos quemando? Me explico. Para llevarme yo de la mina la materia prima a la fábrica, llámese como se quiera, pero a muy grandes rasgos, célula, ¿vale? Para llevarme de aquí a aquí, yo necesitaré transportar esa materia prima. ¿Sí? Yo necesitaré tener camiones que me lleven el elemento de la mina a la fábrica. Y entonces, la pregunta es, oye, ¿cuánto puedes transportar? Pues dependerá de cuántos camiones tienes, dependerá de cómo son de nuevo esos camiones, es decir, si se rompen con facilidad o no, dependerán de si son grandes o no son grandes esos camiones, dependerá de si yo tengo un taller lo suficientemente bueno como para reparar aquellos camiones que se estropeen con la suficiente velocidad. Es decir, dependerá de mi capacidad logística. ¿Vale? Pues en el organismo, ¿qué es lo que pasa? Pues algo muy similar. En el organismo pasa algo muy similar. Yo ingiero micronutrientes. Esos micronutrientes están en la sangre. Esos nutrientes habrá que llevarlos a donde correspondan. Y para eso hará falta transportarlos. Y para transportarlos
harán falta determinados receptores, que a muy grandes rasgos y salvando todas las distancias son proteínas, ¿vale? Entonces, ¿y qué depende de que yo tenga más o menos proteínas, o de que sea más o menos eficiente, o de que se estropeen con mayor o menor facilidad, o de que yo sea capaz de regenerarlas con mayor o menor facilidad? Pues dependerá de cómo mi organismo las fabrica. Es decir, en el fondo, dependerá de cómo mi ADN, o RNA en este caso, ¿vale?, es capaz de fabricar esos transportadores, vamos a llamarlo así. A mí me gusta utilizar palabras que se entiendan para todo el mundo, ¿vale? Pues es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo no tengo pocos transportadores, ¿vale? Y como lo mismo que otra persona que tiene más que yo, básicamente lo que tenemos que saber es que yo tengo una capacidad de absorción menor y por lo tanto si como lo mismo, a efectos prácticos tengo menos. Y eso es muy importante que se conozca, porque hay muchos deportistas que tienen una alimentación sana, tienen una alimentación normal, pero en realidad no tienen la cantidad que realmente necesitan. Y al final eso se produce en procesos inflamatorios, se produce en procesos oxidativos, se producen calambres, se producen sobrecargas, se producen muchos elementos que podrían evitarse con ese conocimiento. Y entonces la pregunta es, ¿y eso me determina la diferencia entre el entrenamiento del lunes y el entrenamiento del miércoles? Hombre, evidentemente influyen 1000 factores, pero este factor influye, sí. ¿Por qué? Porque cogimos a nuestro equipo médico deportivo y le preguntamos, oye, vale, tenemos claro que se producen una serie de procesos inflamatorios. Tenemos claro que depende de la capacidad de absorción de determinados micronutrientes. Tenemos claro que no todo el mundo absorbe la misma cantidad de micronutrientes, con la misma calidad y cantidad de micronutrientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero para llevármelo a un elemento práctico de entrenamiento, la pregunta es, ¿esto influye entre los distintos tipos de entrenamiento? O dicho de otra forma, para que se me entienda, un ejemplo extremo, ¿se inflama lo mismo el organismo en una carrera de 100 metros que en una maratón? Entonces, la respuesta fue evidente, ¿no? Evidentemente, dependiendo del tipo de entrenamiento, que ahora veremos cuáles son los que nosotros proponemos aquí, ¿vale?, habrá mayor o menor influencia en función de qué proceso metabólico estemos comentando. Evidentemente, alguien podría decirme, ¿todo influye en todo? Y la respuesta sería, sí, es cierto, pero hay influencias directas y hay influencias indirectas, ¿vale? Si nos fijamos en las influencias directas, evitaremos las indirectas. Por lo tanto, ¿podemos hacer esa clasificación? Sí, y lo hicieron. Hicieron esta clasificación, esta matriz. Vale, perfecto. Siguiente elemento. Eso nos sirve para poder ya darle una información útil a la persona, en el sentido de decirle, oye, si tú tienes un problema determinado y ya te hemos detectado, a lo mejor a la hora de correr o de hacer un entrenamiento de running, deberías generar más volumen de trabajo sobre determinados tipos de entrenamientos que a ti te van mejor y reducir el volumen de trabajo sobre determinados tipos de entrenamientos que sabemos que te van peor. ¿Con el objeto de qué? Pues de evitar riesgos, ¿vale? Hombre, si evito que te lesiones, al final conseguirás tu objetivo. Que no lo vas a conseguir en 2 meses, ¿vale? Pero lo conseguirás en 4. Pero que el problema es que si te lesionas, si estás continuamente con problemas de inflamación, si estás continuamente con problemas de sobrecarga, si estás continuamente con calambre, primero tu rendimiento va a ser menor y en segundo lugar es posible que no llegues a conseguirlo nunca. Por lo tanto, más vale que nos conozcamos y que empezamos a gestionar el volumen de trabajo físico que yo realizo. ¿Pero podemos darle una vuelta de tuerca? Sí. La siguiente pregunta era evidente. Oye, ¿y se puede hacer esto con las variables fundamentales de cada tipo de entrenamiento? ¿Y podemos hacer eso con la carga, con la intensidad, con las repeticiones, con los ritmos cardíacos, distancias, descansos? Y la respuesta fue positiva. Sí, se puede hacer y lo hicieron. Por lo tanto, si yo tengo, bueno, y evidentemente en gimnasio cuyas variables fundamentales de entrenamiento son un poco distintas, pues se puede hacer exactamente igual. Número de sesiones, ejercicios, series, repeticiones, cargas, tiempo, ritmos, contracciones. Entonces, si yo puedo determinar si una persona absorbe o no absorbe bien determinados micronutrientes, puedo determinar o puedo adelantarme
entre comillas, pero puedo hacerlo, a con qué velocidad e intensidad se le van a producir determinados procesos metabólicos en función de qué tipo de entrenamiento haga, o de disciplina, y cómo se organice internamente ese volumen de trabajo. Por lo tanto, con esta información, ¿estamos nosotros en predisposición, como clínica que somos, como médicos, sobre cómo esa persona, en función de ese conocimiento de cómo funciona su organismo por dentro y cómo está constituido su organismo por dentro? Recordad que había dos dimensiones que habéis al principio, la parte estructural, cómo es tu organismo, que te precondiciona de alguna manera, ¿vale? No condiciona, precondiciona, ¿vale? Y cómo funciona tu organismo, que son dos variables, lo que es y cómo evoluciona. Con ese conocimiento desde el punto de vista genético, nosotros podemos dar consejos de cómo organizar la carga de trabajo, el volumen de trabajo global. Sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Oye, ¿y cómo lo hacéis? Porque esta es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que ahora los médicos van a sustituir a los entrenadores personales? No. Nosotros cogimos y nos fuimos a ver a un entrenador personal, en este caso de Rani, que fue el primero con el que hablamos, lleva más de 20 años trabajando con distintos corredores, con unos conocimientos importantes, y le dijimos, oye, vamos David, ¿qué pasa cuando entra una persona por la puerta? Cuando una persona, normalmente, se entrene. Quiero que me entrene. ¿Qué es lo que hace? Como entrenador personal que eres, porque algo harás. Quiero decir, de alguna forma tendrás que empezar a trabajar con ellos. Y me dice, hombre, sí, pues, lo lógico, lo que todo el mundo lo está imaginando, que tampoco pueden hacer mucho más. Evidentemente veo la complexión física que tiene, le pregunto cuántos ejercicios haces, cuántos ejercicios dejas de hacer, cuáles eran tus últimas marcas, cuál es tu verdadero objetivo, ¿vale? No sé, una serie de preguntas que ellos consideran relevantes, estupendo, y empiezo a trabajar con ellos. Vale, la siguiente pregunta era evidente. Oye, una persona que está en sobrepeso, que no ha corrido nunca, que tiene que no puede ni andar, ¿vale? Empiezas a trabajar con él de la misma manera que una persona que viene de entrenar todos los días, que ha hecho unos tiempos estupendos en la última maratón y que tiene un objetivo. Hombre, evidentemente que no, está claro, es de lógica. Bien, o sea que de alguna forma tú estás preclasificando a las personas en tu interior, en tu mente, con tu experiencia, con tu saber hacer, pero lo estás preclasificando, porque no todo el mundo empieza a trabajar de la misma forma, eso es algo de la más de lógica. Sí, vale. Oye David, y si yo te doy información que tú no ves y que esa persona no te puede decir, como por ejemplo, si recupera o no recupera bien, o sea, todos esos elementos estructurales de los que hablábamos antes, de, oye, esta persona, su organismo está hecho de esta forma. Es decir, sus fibras musculares son de tipo explosivo, no son resistentes, o ni funifaz, o esta persona no recupera bien, o esta persona tiene un problema, o puede tener un problema cardíaco, ten cuidado, no me lo suba de vuelta, o esta persona no moviliza bien el lactato, o esta persona se puede romper con mucha facilidad. Oye, todo eso de alguna forma te condiciona, David. Sí, hombre, evidentemente, me ayudaría muchísimo para empezar a trabajar. Empezar a trabajar. Es decir, acotar las variables de entrenamiento para empezar a evolucionar con él. Magnífico. Oye, pues vamos a hacer un ejercicio. Y no hemos tirado meses haciéndolo, con distintos entrenamientos de cada una de las disciplinas. Yo te doy las distintas posibilidades de genética, ¿vale? Y tú, digamos, haces una pequeña preclasificación, pues, teniendo en cuenta sus datos antropométricos, es decir, su complexión, a muy grandes rasgos, ¿vale? Una serie de preguntas que tú le hagas, aquí por ejemplo hemos puesto la más evidente, ¿vale? Pero hay más, porque cuando hagáis el análisis tenéis que contestar un cuestionario, ¿vale? Aquí por ejemplo la actividad previa, y yo te voy a dar una serie de datos previos, aquí hemos puesto algunos, ¿vale? Evidentemente se tienen en cuenta todos los estructurales, perfil explosivo, perfil resistente, recuperación muscular. Lo importante es que de aquí, con toda esta información, el entrenador personal, no los médicos, el entrenador personal, el profesional de la materia,
preclasifica y dice, oye, pues vamos a ver, una persona que tiene estas características yo decidiría trabajar de esta forma, ¿vale? Porque tiene estos riesgos. Con esta que tiene estas características de esta, con esta y esta, con esta y esta, con esta y esta. Y al final, pues surgen unas preclasificaciones de personas en torno a. Pero lo importante es que, como no puede ser de otra forma, como son personas con las que todavía no se ha trabajado, son preclasificaciones lógicamente en rango. Hombre, yo trabajaría en este rango. Y luego ya iría viendo, para ir matizándolo. De aquí no pasaría, porque hay un cierto riesgo. De aquí hacia abajo no pasaría, porque evidentemente tiene capacidad para soportarlo y por lo tanto no habría una mejora de rendimiento, pero entre esto y esto pues me iría moviendo. Como entrenador soy. Perfecto. Pues nosotros lo que le pedimos, pues darnos esa preclasificación, darnos esos rangos de trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que ya tenemos esos rangos de trabajo, analizamos cómo funciona su organismo. Ya hemos tenido en cuenta toda la parte estructural, ¿vale?, de la genética, que esto y muchas más cosas. Esto es a modo de ejemplo. Vamos ahora a ver cómo funciona en su día a día. Y en el cómo funciona en su día a día, lo que vamos a hacer simple y llanamente, uniéndolo con la nutrición, que ahora lo vemos y ahora vemos cómo, lo que vamos a ir es matizando ese rango. Lo que le vamos a ir diciendo a la persona con el único objeto de minimizar el riesgo, ¿vale?, de que se produzca un proceso metabólico más rápido o con más intensidad de lo que sería aconsejable o necesario, le vamos a ir matizando las distintas variables. Eso es lo que nosotros hacemos. Y si tú me dices aquí que entre 12 y 16, yo te voy a decir que en este caso, que es hipotético, que es prácticamente imposible que eso ocurra porque todo es desfavorable, te voy a decir que 12. Es que yo puedo hacer 16, sí, ya lo sé. Si nadie te está diciendo que no. Si el problema es que si tú haces 16 de forma constante en el tiempo, tú vas a acabar teniendo un problema. Y lo que nos estamos adelantando es que no lo tengas. Oye, si tú aquí tienes que hacer 12 y en otra variable puedes hacer 8, porque no tienes ese riesgo, porque aquí influye un determinado proceso metabólico y aquí influye otro, estoy poniendo un ejemplo teórico, oye, haz aquí 12 y aquí haz 8, es decir, gestiona tu volumen de trabajo para minimizar el riesgo. Nadie te está diciendo que entrenes menos, ¿vale? Y la gestión de volumen de trabajo, repito, tanto en los distintos tipos de entrenamiento como en las distintas variables que hay dentro de cada uno de los distintos entrenamientos, ¿vale? Oye, ¿y qué pasa si mi entrenador quiere puntualmente hacer otra cosa? Pues que nosotros le damos la posibilidad de que lo pueda cambiar. Nosotros estamos dando un consejo médico y estamos explicando el porqué, estamos dando una guía, estamos dando una orientación, ¿vale? Que por supuesto está basado en un entrenamiento profesional y está basado en el conocimiento de un entrenador profesional, ¿vale? Que se quiere seguir, maravilloso. Que tu entrenador quiere tener otra variable, bueno, oye, yo no voy a entrar, perfecto, te dejo que lo modifique. Y entonces, no sé si lo habéis visto, aquí en el plan deportivo, ¿vale?, que es donde acabo de entrar, esto es running, ¿vale? Aquí lo que te preguntamos es, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a correr, que es lo que se denomina entrenamiento de resistencia, o vas a entrenar en el gimnasio? Porque todos los deportes necesitan entrenar la fuerza. No, yo voy a salir a correr. Muy bien, perfecto. ¿Vas a hacer algún tipo de entrenamiento profesional porque te estás preparando para algún tipo de carrera o simplemente quieres practicar deporte porque, mira, estoy estresado, me pongo una zapatilla, corro media hora y vuelvo a casa? No, voy a entrenar, quiero hacer un entrenamiento profesional, me quiero preparar una carrera. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, si te vas a entrenar profesionalmente, lo primero que tendrás que decirnos en qué fase de entrenamiento te encuentras. Y aquí es donde ya hay gente que tiene los suficientes conocimientos como para hacérselo él solo y hay gente que no. Vamos a ver, lo que nosotros decimos desde la clínica es que la verdadera potencia de esto es poner esta información en manos de un entrenador profesional. Eso es lo verdaderamente óptimo, ¿vale? ¿Que nosotros damos herramientas de autogestión? Sí, pero se supone que la persona que se autogestiona sabe lo que está haciendo, ¿vale? Si alguien de todas formas quiere saberlo, bueno, pues aquí tiene la explicación de lo que significa cada una de ellas. Venga, estoy en la fase básica de entrenamiento. Muy bien. Y aquí es donde nosotros hacemos una propuesta de entrenamiento. Un entrenamiento profesional basado en resistencia. Hay básicamente 13 tipos de entrenamiento basados en resistencia. Nosotros hemos cogido 9. ¿Por qué? Porque los entrenamientos más, más basados en la explosividad de carreras muy cortas, como velocidad de 100 metros, 50 metros lisos,
cosas muy técnicas ya la hemos dejado fuera de este elemento. Es decir, esto está basado en medias largas distancias, es decir, que son un 5.000, un 10.000, media maratón, una maratón, ¿vale? No en pruebas de velocidad, ¿vale? Ahora, es verdad que hay gente, aquí voy a hacer un inciso, que nos dice, oye, pero es que hay muchos tipos de entrenamientos, que no solamente están estos, es que también se puede entrenar en torno a la fuerza, o se puede entrenar en torno a fases basadas en la frecuencia cardíaca, o se puede entrenar en torno a los umbrales de lactato. Sí, se puede entrenar en torno a muchas cosas, son todos equivalentes, absolutamente todos, ¿vale? Pero bueno, hay gente que es verdad que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces nosotros hemos planteado esto. Para la tranquilidad de aquel que esté acostumbrado a hacer otro tipo de entrenamiento, ya os digo y os adelanto que estamos trabajando en otros tipos de entrenamiento que aunque sean equivalentes, ¿vale? Pues, vale. Que aunque sean equivalentes, pues bueno, permita la facilidad de entrenamiento, por lo menos que cada uno siga en la línea lo que hasta ahora estaba haciendo. Mira, me están diciendo que me estoy enrollando un poco, por lo tanto voy a correr un poco más, ¿vale? Porque en principio a las 10 tendríamos que terminar. Imaginaos que yo voy a hacer hoy un intensivo, un intervalo y un intensivo largo, ¿vale? Básicamente aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Aquí lo que me está gestionando es las distintas variables de entrenamiento. Y esto está en función de la persona del ejemplo, en función de la genética, de la antropometría, de la persona del ejemplo, de la genética básica y estructural de la persona del ejemplo y del número de sesiones previas que hace la persona del ejemplo. Cada persona tendrá aquí sus variables. Y esto es lo que digo que el entrenador podrá modificar en un momento determinado si así lo considera necesario. Vale. Oye, y si el entrenador modifica esto, bueno, bien, de entrada ya tengo el conocimiento genético que es para toda la vida y el conocimiento de mi riesgo, lo cual ya más que lo justifica. Pero aquí lo importante es que todo esto no serviría de nada si realmente yo no ajusto la nutrición. Si nosotros estamos diciendo que la parte variable de la genética, lo que lo hace útil es la capacidad de absorción de micronutrientes, lo lógico es que si sabemos el tipo de esfuerzo que va a hacer, sabemos la intensidad, sabemos la carga, las repeticiones, es decir, podemos estimar, si sigue este plan, las kilocalorías que tú vas a gastar, teniendo en cuenta tu antropometría, tu edad, todo, ¿vale? Lo lógico es que nosotros seamos capaces de hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con los entrenadores, pero con los nutricionistas. Entonces cogimos a los nutricionistas y hicimos exactamente la misma pregunta. Podemos hacer teóricamente, una matriz en la cual podamos establecer de la forma más correcta posible el tipo de alimento y cuándo tomarlo, qué cantidad yo debería tomar de cada uno de ellos. La pregunta fue inmediata, sí, si me dicen la hora. Es decir, si yo te estoy diciendo que voy a correr, te estoy diciendo que voy a hacer un intensivo medio o largo o el que tú quieras, y tú me dices a la hora que lo vas a hacer, pudiendo doblar sesión, por supuesto, pues no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer a las 9, ¿vale? Lógicamente, yo estaré en disposición de decirte las kilocalorías que necesitas para hacer este ejercicio, tú, ¿vale? A esa hora, distribuyéndolo normalmente. Y este ejercicio está estupendo, oye, muchas gracias, maravilloso, pero esto no es útil, ¿vale? Y entonces, la forma de que sea útil son dos. Una de dos, o te coges tu nutricionista y te hace tu menú, ¿vale? Evidentemente, o te damos herramientas para que tú te autogestiones. Bien, y entonces, aquí hay un elemento que se llama calcula el menú, que ya os adelanto que este es muy básico, el que vaya a recibir es una calculadora nutricional mucho más avanzada y con muchas más utilidades, pero este me sirve para explicar el concepto. Aquí, digamos, está toda la matriz que hemos visto anteriormente. Si yo no quiero desayunar batido de cacao, ¿vale? Pues me voy, le doy a batido de cacao, me salen todos los elementos que pertenecen a este grupo, ¿vale? Porque esto va por grupo, y yo te digo, pues mira, no quiero de cacao, lo quiero de fresa. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Ya se han modificado los gramos. Es decir, de alguna forma, no te estoy diciendo que peses todos los días todo lo que comes, sino que te estamos dando una orientación de que, oye, come lo que te dé la gana, ¿vale? Pero si sigues ordenadamente esto y aproximadamente te ajustas a la cantidad que te decimos, te estarás ajustando a esa matriz de gasto calórico. ¿Y eso qué nos permite? ¿Hombre? Pues te permite, si quieres mantener peso, si quieres adelgazar, si quieres engordar, y sobre todo, lo que te permite hacer es tener la cantidad calórica necesaria para el ejercicio que vas a hacer. Eso está estupendo.
Pero eso serviría de muy poco si yo no te digo qué alimentos son los que tú necesitas, porque si tú tienes una mala absorción vitamínica genética que yo te he detectado, lo lógico es que te digamos, oye, elige el que quieras, pero que lo normal es que elijas este prioritariamente sobre este, ¿vale? Esa utilidad la tenéis, aquí no, pero en aquel que adquiera, aquí no porque, por ejemplo, sería ya demasiada información de forma gratuita, como es lo que lo podréis comprender perfectamente, pero esa información la tenéis, es clasificar alimentos, os decimos los alimentos que son especialmente ricos en determinadas vitaminas, aquellos que os viene bien, si tenéis intolerancia, lo eliminamos, no lo eliminamos, es decir, tenéis una serie de herramientas importantes de autogestión, ¿vale? Corro. ¿Eso se puede mejorar? Sí. ¿Por qué? Porque podemos completarlo. Bueno, importante. Hasta aquí llega el análisis genético que nosotros facilitamos. Nosotros analizamos la genética, la estructural y la coyuntural y algunos elementos relacionados con la alimentación y determinadas patologías, como he comentado anteriormente. Esa información es para toda la vida. Analizamos la parte de absorción de micronutrientes, ¿vale? Vitaminas, minerales y ácidos poliinsaturados que afectan a los elementos o a los procesos metabólicos y por lo tanto de ahí se ajusta el entrenamiento. Del ajuste del entrenamiento se ajusta la parte nutricional y de la parte nutricional damos herramientas de autogestión para que la persona, teniendo en cuenta la genética, teniendo en cuenta el gasto calórico, pueda autogestionarse. ¿Y dónde termina? Termina en un análisis, que eso no lo he dicho, no lo digo ahora mismo, cuando yo calculo mi menú, ¿vale? Yo he organizado mi menú, yo guardo mi menú, aquí aparecerá otro botón, que aquí no está, lógicamente, pero aquella persona que lo adquiera sí lo va a tener, donde se analiza ese menú. Porque hasta ahora hemos hablado de cantidad calórica, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y la calidad? Oye, ¿qué cantidad de proteínas, qué cantidad de lípidos, qué cantidad de hidratos son los que yo necesito? La cantidad de vitamina A que yo le he metido en un conjunto al menú, ¿es la suficiente para lo que yo necesito, sí o no? Porque a lo mejor he elegido alimentos ricos en vitamina A en el desayuno, pero me he olvidado hacerlo en el resto y no llego a la cantidad diaria que yo personalmente necesito. Entonces, ese análisis nosotros lo vamos a hacer. Y ahí se corta el análisis, ahí se corta el producto, ahí termina. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí surgen dos productos más, que son complementarios, y por eso se llaman complementos, ¿vale? Que es el complemento sanguíneo, para aquel que lo quiera, y la suplementación deportiva para aquel que lo quiera. Y a partir de ahí surgirá, todavía no, surgirá en breve, cuando se pueda, todavía no, surgirá la posibilidad de que, o bien a través de vuestro entrenador o de vuestro nutricionista, o si no tenéis, nosotros subsidiariamente, si así lo queréis, os podamos hacer un seguimiento. Todo esto va a acabar en una app, ¿vale? Que podéis tener en vuestro móvil, para el seguimiento en tiempo real. Que no, ahí tenéis vuestras herramientas de autogestión y vuestra información para toda la vida. Dicho esto, el complemento sanguíneo, muy rápidamente. Había gente que nos pedía análisis de sangre, igual que hay gente que nos pide pruebas de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo conoce. Todo eso, vale, entonces dijimos, oye, pues mira, vamos a ofrecerlo, pero ya que estamos analizando la parte de intolerancia y ya os he explicado que genéticamente el tema de intolerancia funciona como condición necesaria, no tiene sentido retomar nuevamente el tema con la sangre. ¿Para qué? Para corroborar si sí o si no. Efectos prácticos no influyen. ¿Qué es lo que hicimos? Analizando cosas muy básicas, que son las que tenéis aquí, nosotros comparamos químicamente lo que es la sangre, lo que casi te tomas, no que lo tienes tú. Pero, pues se me seca ya la... ¿Vale? Pero bueno, básicamente comparamos químicamente, ahora os dejo que ya os lo explico con más detenimiento, lo que es la composición sanguínea con la química de la sangre con la composición química del alimento, lo comparamos y decimos si hay algún tipo de incompatibilidad, lo podemos llamar así, de forma que en este momento, cuidado, durante un periodo, hombre, no es de un día para otro, puede ser unos meses, 2 o 3 meses, ¿vale? Tenemos la certeza de que a ti ese alimento no te va a sentar bien. No que no sea intolerante, sino que no te va a sentar bien. Entonces, si no te sienta bien, elimínalo de la dieta. Si no tiene ningún tipo de incompatibilidad, no te va a sentar ni bien ni mal, ¿vale? Y si está ni fu ni fa, bueno, pues te lo clasificamos, ¿vale? Aquí tenemos una base de datos de más de 850 alimentos, ¿vale? Que nosotros clasificamos uno a uno. ¿Es que eso significa que tengo que comer esto? No. Significa que esto no te sienta mal,
¿vale? No significa que tengas que comer eso. Significa que no te sienta mal, que a la hora de elegir tu menú, que lo tengas presente. Nosotros damos herramientas si te hace la parte sanguínea para que lo tengas presente. Y luego la suplementación deportiva y terminio. Aquí evidentemente no la hemos colgado, ¿vale? Porque, y de hecho todavía no está a la venta, pero os adelanto. Si yo tengo vuestro conocimiento genético, si tenemos el conocimiento genético vuestro, si sabemos el tipo de entrenamiento que hacéis, si sabemos cómo se desarrollan los procesos metabólicos, si sabemos si recuperan o no recuperan bien, si sabemos cómo le está alimentando, evidentemente, como cualquier entrenador, podremos establecer una guía teórica de lo que debería ser la carrera. Oye, deberías correr a esta frecuencia máxima o a esta velocidad máxima o a esta... ¿Por qué? Porque se acerca al umbral de lactato. Por cualquiera de las variables que, como he dicho antes, son todas equivalentes, tú tendrías que ir aproximadamente a esta velocidad y, por lo tanto, deberías hacer la carrera en estos tiempos y con estas fases intermedias. Muy bien, perfecto. Eso es lo teórico. Pero luego sabemos que no todo el mundo lo cumple. ¿Por qué? Porque aparece un proceso de fatiga, aparece calambre, aparece procesos de sobrecarga, aparecen inflamaciones no deseadas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente yo empiezo a hacer ejercicio y se empieza a desarrollar los distintos procesos metabólicos. Como sabemos cómo se desarrollan en vuestro organismo, de alguna manera tenemos la capacidad de adelantarnos y de poder deciros, oye, si vas a hacer una maratón y estos son los tiempos y tú tienes este gasto calórico y tienes este problema de metabolismo, lo normal es que te suplementes con estas sustancias, cuidado que no digo marcas, ni barritas, ni geles, me da igual, sustancias y cantidad de sustancias, por supuesto todas legales, evidentemente, ¿vale? Y que lo haga aproximadamente aquí. No te la tomes en el kilómetro 2 como hace todo el mundo, o en el kilómetro 10 como hace todo el mundo, o no te tomes la última barrita porque es la mejor como hace todo el mundo. Tómate lo que tú necesitas y cuando tú necesitas. Y eso es la suplementación deportiva, que evidentemente incluye un par de días previos vía alimentación para preparar el organismo convenientemente para la prueba, de la carne que tengas, y 1 o 2 días posteriores para recuperar en función de la capacidad de recuperación de cada persona. ¿Vale? Muy bien. Como siempre me he pasado de tiempo. Lo que vamos a hacer, si os parece bien, lo lógico es que se abra un turno de preguntas. Si os parece bien, me gustaría que la respondiera María José, ¿vale? Porque en todas las cosas ya tengo la boca seca. Entonces, vamos a ver si yo soy capaz de agregar esto aquí. Bueno, entonces os dejo con María José, que sabe mucho más que yo, ¿eh? Evidentemente, aunque haya sido yo el que haya estado hablando, pero como veis, a mí mi lenguaje es para que todo el mundo lo entienda. Posiblemente haber dicho alguna barbaridad. Si hay alguien como ella que entienda mucho, pues estará diciendo vaya alguna, pues aquí tenéis a la persona que verdaderamente sabe. Los trastos de matar. A ver, ¿dónde están todas las herramientas que mencionas y que si son gratuitas? Luis, vamos a ver, las herramientas que estoy mencionando, pues tipo calculadora nutricional o calculadora deportiva o calculadora antropométrica, que son calculadoras, nosotros le llamamos así, ¿vale? Que son herramientas que os sirven para, tienen muchísimas utilidades aparte de la que estáis viendo, ¿vale? Pues como ejercicios, formas de cálculo, estimaciones, en fin, etcétera, etcétera, están en la intranet. Esto es un análisis que nosotros no entregamos físicamente, ¿vale? Esto es un análisis que se entrega en una intranet que cada uno de vosotros accedéis a vuestra zona privada. ¿Por qué? Porque tiene unas medidas de seguridad brutales. Tenemos nosotros más medidas de seguridad por ley que los bancos. Por lo tanto, obligatoriamente tenemos que posicionarlo toda esa información en un entorno muy seguro. ¿Bien? Ahí, en vuestro entorno, una vez que os deis de alta en la clínica, es donde las tenéis, ¿vale? Cuando esté la app, la tendréis en la app. Ahora mismo, si os dais de alta, no tenéis compromiso de ningún tipo, os podéis logar perfectamente y formar parte de la clínica, aunque no hayáis comprado, tendréis utilidades gratuitas. Están en pleno desarrollo, existen ya y se van a ir incorporando utilidades adicionales con el tiempo, ¿vale? Luis, no sé de qué país eres. Mira, lo ideal, mándame un correo, si te parece bien y lo hablamos, porque me está preguntando que cómo puede hacerlo para llevarlo a su país. Mira, te voy a dar mi correo, J.A. Martínez, mi nombre es Juan Antonio Martínez, pues J.A. Martínez,
dnactive.es. Mándame un correo y lo hablamos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se tarda en dar los resultados de la prueba? Pues gracias a la nueva tecnología que usamos nosotros, NGS, sobre aproximadamente unos 15, 20 días. Sí, vamos a ver, en principio deberíamos tardar 8 días más el transporte desde la toma de muestras, en principio tendría que estar en 10, pero como bien sabéis que pueden pasar 1000 cosas, que puede haber días de fiesta, que puede haber fines de semana, que puede haber retrasos en la logística, pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Nos damos un plazo de unos 15 días a partir de la fecha actual, con la nueva tecnología, ¿de acuerdo? Que ya la hemos estrenado, ya hemos entregado, pero que hasta ahora no la teníamos, que es secuenciación masiva. Pregunta Ana si se puede hacer en cualquier parte del mundo. Bueno, repite el correo para Luis. Vale, pues mira, ahora te voy a repetir lo mismo que le digo a Luis. Mi correo, es decir, si sois de otro país, mandadme un correo y lo miramos. La legislación de cada país es diferente, que es lo que complica todo esto. Mi correo es jamartinez@dnactive.es. ¿Vale? Os lo pondré de todas formas si queréis en el correo que os mandaremos, ¿de acuerdo? Donde os facilitaremos también, un código de descuento para aquel que le interese adquirirlo, gracias, bueno, pues eso lo debéis al Instituto de Nutrigenómica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda que necesite? Vale, Luis, pues magnífico, veo que ya lo has cogido, pues me escribe y lo vemos. ¿Bien? ¿Alguien necesita algún tipo de pregunta técnica? ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? ¿O a alguien le interesa conocer algún detalle adicional? Vamos a ver, una cosa importante. Nosotros la toma de muestras la hacemos en farmacia y en clínica, ¿de acuerdo? No mandamos kit de autodiagnóstico a la casa de nadie. Primero, porque no es legal. Y segundo, porque estamos completa y absolutamente seguros de que habría errores por todos sitios y adulteración de muestras con seguridad. Vamos a ver, el proceso es muy sencillo. La persona compra a través de nuestra web, elige la farmacia o clínica que está más cercana a su domicilio, lo hace en el mismo proceso, rellena todas las preguntas que le hacen los médicos y los entrenadores, ¿vale? Se tarda muy poco en hacerlo. Y nosotros nos encargamos de todo. Enviamos el material a la farmacia o a la clínica. En tiempo real el cliente está informado en todo momento a través de su intranet y recibe correos de seguimiento en tiempo real de por dónde está la muestra en todo momento. Se le avisa cuando está en farmacia, se pasa cuando quiera, se toma la muestra, le hacen las mediciones correspondientes antropométricas, le miden el índice de grasa, es decir, lo que es la bioimpedancia, y se olvida, se va. Nosotros nos encargamos de traernos la muestra, de realizarlo en laboratorio y de posicionarle, y de subirle los resultados y de avisar, ¿vale? Más cositas. Venga, a ver, vamos a leerlo en alto, si no... En el sector fitness y culturismo los objetivos son muy variables, ganancia de masa muscular y pérdida de grasa a nivel ambulatorio o conjugado. ¿El resultado del test considera eso o como en otros se orienta sobre todo a pérdida de grasa y sobrepeso? Está preguntando no por el de running, que es el que hemos visto, sino por el de gym, fundamentalmente, o el de salud, ¿vale? Ahora explicaremos, o si quieres explicar tú. Bueno, en este caso también ¿Vale? tenemos los conocimientos que analizan el tema de ganancia de masa muscular, analizamos hipertrofia, porque no sé si bien sabes que el tema de las células satélites, pues algunos tienen mayor número de células satélites y otros tienen menos cantidad, y eso que lo determina, pues está determinado genéticamente. Entonces ya con eso podemos jugar a la hora de hacer el entrenamiento. Pues al especificar el entrenamiento de fuerza, una persona que tenga más células satélites va a desarrollar hipertrofia antes y la persona que tenga menos va a tardar mucho más. Eso no significa que no lo vaya a conseguir, sino que pues, el entrenamiento se le tiene que ajustar para que finalmente lo consiga. Quizás a lo mejor lo que te estás también preguntando desde el punto de vista nutricional. Es decir, si hay gente que tiene un objetivo determinado de perder peso o hay gente que tiene un objetivo de hipertrofia,
la parte de la genética. Sí, claro, cuando hacemos los test nosotros damos las opciones, qué objetivo tiene, pues si quiere objetivo de ganancia de muscular, o si quiere pérdida de peso, o si quiere mantenimiento. Ahí ya tú eliges la opción que tú veas que se corresponde más a tu característica y en base a eso nosotros vamos adaptando. Vale, aquí sí me gustaría decir dos cositas, ¿vale? Que son ya sobre productos. Cuando hablamos de fitness, tendríamos que distinguir, nosotros, digamos, la parte de fitness es algo muy amplio, como tú bien comentas, ¿de acuerdo? Y si nosotros hablamos de gym, lo que nos estamos enfocando es en aquellas variables fundamentales de entrenamiento que se puedan realizar con peso. Y cuando digo peso, me refiero que me da igual que sea peso muerto, que sean máquinas dirigidas, que sean pelotas, que sean cuerdas, que sean, me da igual. Es decir, al final las variables fundamentales de entrenamiento son variables fundamentales independientemente del medio, ¿vale? Ahí, lógicamente, hay un tipo de entrenamiento y ese es donde se enfoca el gym, ¿de acuerdo? Ahí, efectivamente, habrá gente que busque hipertrofia y habrá gente que no la busque. Y, por lo tanto, ahí será importante el conocimiento genético a la hora de ajustar esos objetivos. Pero hay otro universo importantísimo dentro del fitness, que es de toda aquella persona que va a hacer clases dirigidas, que va bueno, pues a correr un rato en la cinta, o que va a hacer máquina de step, o que va a hacer yoga, o que va a hacer, yo qué sé, 1000 cosas, pilates, 1000 cosas. Ese tipo de elementos, evidentemente, ya no son ajustables, en el sentido de, yo no te puedo ajustar un entrenamiento de yoga porque es una clase dirigida, yo no te puedo ajustar un entrenamiento de aquaeróbic porque es una clase dirigida. Pero lo que sí te puedo ajustar es la nutrición. Y para eso es para lo que está el producto que se denomina salud y nutrición. En la parte nutricional, a la hora de cargarlo, tiene hasta 150 actividades, muchas de ellas, pero no todas, de fitness, ¿vale?, que permiten estimar el gasto calórico que una persona va a tener para que toda la utilidad nutricional de la que hemos hablado se pueda desarrollar. Y ahí, evidentemente, se le dice a la persona si su objetivo es pérdida de peso, mantenimiento o ganancia muscular. ¿Vale? Aparte de eso, no sé si te hemos contestado, espero que sí. A ver, ¿cuál dice? Este test podría hacer una previsión de temporada para deporte de resistencia. Vale, mira, ¿dónde está? Es que se me va. Espérate, déjame un segundito. A ver si podemos ponerlo. Un segundito. A ver, ¿dónde está? Vale, este test podría hacer una previsión de temporada para deporte de resistencia, me refiero a según la fase en la que se desarrolla el entrenamiento futuro. Javier Soler. Bueno, Javier, como es un tema de entrenamiento, te respondo yo, me gustaría que respondiera. Mira, cuando... Te voy a enseñar una cosa, mira. Cuando nosotros le damos aquí, bueno, vamos a ver. Sí, se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero no queremos. Y te voy a explicar por qué. Porque entendemos que no seríamos serios. Es decir, no seríamos serios si no hay un entrenador por detrás. Ten en cuenta que lo que nosotros te estamos planteando es un consejo en base a lo que tú eres ahora mismo, antropométricamente, y a la actividad que tú realizas fundamentalmente, y a lo que tú eres desde el punto de vista estructural, genéticamente hablando, ¿vale? Y a la interrelación con la nutrición, ¿vale? La parte estructural no va a cambiar nunca, pero tu antropometría, ¿vale?, va a ir evolucionando, tu capacidad va a ir evolucionando, ¿vale? Y el seguimiento nutricional hay que hacerlo. Por lo tanto, aquí hay una evolución que evidentemente tendría que hacerlo aquellas personas que de verdad saben hacerlo, que son los entrenadores. Lo que nosotros le estamos dando al entrenador es toda la información que no conoce o que hasta ahora no ha conocido, ¿vale? Y nosotros, además, queremos formarlo para que la sepan interpretar bien. Que nosotros el día de mañana podamos dar este servicio, una vez que tengamos todas las herramientas de app, de seguimiento a distancia y en tiempo real desarrolladas. Si no tienes un entrenador y quieres que lo hagamos nosotros, lo haremos. Pero ahora mismo no nos parece serio meternos en ese tema. ¿De acuerdo? Te podemos pasar con otro entrenador si así lo quieres, pero que no vamos buscando ahora mismo eso. ¿Qué dice eso? Se tendría que tomar una muestra de saliva para obtener los resultados genéticos y toma de muestra de sangre para el análisis bioquímico. ¿En todas las pruebas se hace este análisis? Pues la he escrito perfectamente, sí. Para estudio genético una muestra de saliva y para el análisis de sangre, o sea, para el análisis bioquímico sería un análisis de sangre. Son dos cosas distintas. No se tienen que adquirir las dos a la vez, ¿de acuerdo? Son dos productos complementarios pero distintos. Daniel,
¿También se expresan resultados sobre sensibilidad a la insulina? Sí. Analizamos también variantes genéticas que están relacionadas con la sensibilidad a la insulina. Porque mi esposa no asimila hierro y tiene que ponérselo por vena de vez en cuando. ¿Con un test se podría saber a qué es debido? En el tema del hierro nosotros lo que analizamos es la hemocromatosis, es decir, el caso contrario de lo que sería de tu esposa, una cantidad excesiva de hierro, que eso puede llevar al final a que tenga una cirrosis y tenga bastantes problemas. Lo que tú me comentas no... Teóricamente podríamos detectar si lo que tiene es una mala absorción en el tema de hierro. ¿No? En el tema de hierro lo que vamos a identificar es si tiene un exceso de hierro, ¿no? Un exceso, no un déficit. La base de datos sería para el profesional que analizara el test, luego los resultados, o para personal a quien se tomó la muestra. Vamos a ver, los resultados del informe son del paciente. Ten en cuenta que es información médica. Ahora bien, el paciente, si lo autoriza, nos puede autorizar a nosotros a que le demos acceso a los resultados a su entrenador o a su nutricionista. Y por lo tanto, si eso es así, el entrenador y su nutricionista podrá ver y editar esos datos en el día a día, ¿vale? Pero previa autorización del paciente, del cliente, si queréis llamarlo así, porque es paciente. ¿Tiene algún test para niños para poder enfocarlo a un deporte? Cuidado con esto. Huimos y no queremos enfocar en el tema de talento, ¿vale? No queremos hablar de talento, lo que queremos es hablar de predisposiciones positivas y negativas que se pueden potenciar o se pueden mitigar, pero no queremos decirle a una persona para qué está hecha. No creemos en eso. Creemos que eso es una falacia. Cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Lo único que pasa es que unos con más esfuerzo y otros con menos, ¿vale? Ahora, dicho esto, para niños, mientras esté en la autorización de los progenitores o de los tutores legales, perfectamente cerrada delante del profesional sanitario que le vaya a tomar la muestra, es decir, cumpliendo con la ley, siendo muy escrupuloso con ese elemento, no tenemos ningún problema. Lo normal, pues que haga el de salud. ¿Por qué? Porque no va enfocado en ningún deporte ni tiene asociado ningún entrenamiento específico y va a tener toda la información genética, ¿vale? Que luego, evidentemente, te va a permitir saber cuáles son las potencialidades o riesgos para jugar con eso, ¿vale? Pero repito, no huimos del concepto de talento, ¿vale? Una hipertensión, ¿se puede reducir? Efectivamente, si nosotros analizamos las diferentes variantes genéticas relacionadas con la hipertensión, pues tan fácil como una intervención nutricional, pues puede reducir la hipertensión sin ningún problema. La importancia de la genética radica en esto, en conocer este tipo de alteraciones y poder solucionarlas tan fácil como hacer una intervención nutricional. Vale, ¿hay alguna? Esa era la última, no nos hemos saltado ninguna, ¿no? Bueno, pues ya está, pues sí, efectivamente se puede reducir. Pues la última pregunta ya la has contestado. Y yo creo que ya las primeras, no sé que entra alguna más. Vale, oye, pues ya está. Me hubiera gustado que, María José, pero es que ya me están regañando por la hora. Me hubiera gustado que María José subiera exactamente, ¿eh? Cualquier cosita. Mira, ¿por qué no das tu correo también por si hay alguna pregunta técnica directamente? No tiene sentido que me lo mandéis a mí y que yo lo remita a ella. Da tu correo si quieres, ¿vale? Que lo apunte. Mi correo es mjdelapaz@deneactive.es. MJ. De la Paz. M de María José, J de la Paz, @deneactive.es. Vamos a ver, ahora recibiréis un correo esta noche o mañana, no sé cuándo saldrá, pues sale de forma automática, donde recibiréis el cupón de descuento, por si alguien quiere adquirirlo, tendréis un descuento del 10%, pues gracias, se lo agradecéis al Instituto Nutrigenómica, que está ahí, este descuento está gracias a ellos. Entonces, nos lo han pedido y bueno, y hemos accedido. Tendrá un valor temporal determinado, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Lo recibiréis y si alguien, ya te digo, algún tipo de pregunta específica, pues a María José, que sabe más que nadie aquí de estos temas. ¿De acuerdo? Oye, os dejamos. Muchas gracias a todos por aguantarnos a esta hora. Cualquier cosilla, pues aquí estamos a vuestra disposición.